Hola amigos del canal, ¿cómo están? Qué bueno volver a encontrarnos. Yo soy Romina Graez y aprovecho este momento para recordarles que se suscriban, activen la campanita para estar atentos a todas las novedades. Hoy me acompaña Magalí. Hola Maga. Hola, hola a todos. Y en esta oportunidad estamos conectados con Tucumán. Hola Julio. Hola, ¿cómo estás, Romina? Un gusto estar con ustedes hoy. Hola, Maga. Bueno, les voy a contar quién es Julio. Julio Rodríguez Araoz es médico psiquiatra, especialista en neurodesarrollo infantil, miembro del Comité Interdisciplinario de Neurodesarrollo y fundador de Universo TEA en la provincia de Tucumán, Argentina. Y hoy vamos a hablar de TDAH. ¿Qué quiere decir eso, Julio? Bueno, para los que nos están mirando, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, esas son las siglas de TDAH, hace referencia a un trastorno en el neurodesarrollo que se inicia en la infancia, que va a continuar en la vida adulta, que tiene un origen neurobiológico, que ya les puedo explicar lo que significa, y que va a generar en el niño desafíos en la atención, o sea, tiene una tendencia a estar poco atento, disperso, y también puede generar hiperactividad e impulsividad. Cuando uno habla de impulsividad no hace referencia a agresividad, sino que impulsividad significa, por ejemplo, dificultades para quedarse quieto, contestar apresuradamente, es la impulsividad la que determina la hiperactividad. Y cuando yo te decía neurobiológico, es porque tiene que ver precisamente con algo que está sucediendo a nivel cerebral y que no tiene nada que ver con algunas otras cuestiones tabú, como por ejemplo vacunas, dietas, por ejemplo cuestiones de la industria farmacéutica, sino que asienta, digamos, en el cerebro, especialmente en el lóbulo frontal, que es el que nosotros tenemos acá en la frente, más o menos. Eh, Te puedo decir que, por ejemplo, la estadística es de 1 en 20 en la niñez, o sea, más o menos, vos fíjate que en un grado promedio de 30 chicos vas a tener al menos un niño que probablemente tenga trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es muchísimo más común que el TEA, que por ejemplo la estadística es 1 en 54, y sin embargo es el más común y es el que más cuesta diagnosticar, es el más quizás olvidado de los diagnósticos, el que generalmente, digamos, por el impacto que genera, suele ser de alguna otra manera apuntado como niños atrevidos, maleducados, con dificultades en la conducta. Los padres son generalmente catalogados como papás que son incapaces de poner límites, de poder criar efectivamente, digamos, a los niños, cuando en realidad esto no debería ser así. La sociedad no debería mirar así a estas familias, a estos niños, sino mirar a un niño que está necesitando de ayuda, de apoyo, y a una familia que también necesita de esos apoyos y que te aseguro que hace lo mejor día a día como para ayudar a su hijo. Y esto tiene que ver con el impacto que produce en la misma casa. Un niño, imagínate, disperso, hiperactivo, que puede tener dificultades para dormir, que de pronto en la escuela no puede copiar, deambula mucho, suelen visitar los pupitres de los compañeritos, no, no suelen llevar la tarea copiada a la casa y en la casa cuesta que se sienten a realizar la tarea. Ya de por sí, imagínate que la tarea es el doble, porque tienen que copiar lo que no copiaron en la escuela y aparte la tarea de la casa. Y a eso se le suma, por ejemplo, el perder hojas, el perder gomas, el perder lápices. A veces algunos pierden la campera, se olvidaron alguna nota, alguna notificación. Y ya te vas dando cuenta cómo impacta en varios ambientes, ¿no? Y eso es sumamente importante para tener en cuenta eh, que si vos estudias esos ambientes de manera adecuada, o podés hacer un diagnóstico adecuado. Lo que pasa es que inclusive hasta los profesionales mismos recaen en estos prejuicios. Ni siquiera se toman el trabajo de pedir un informe a la docente o pedir un informe al profe de la escuelita de fútbol, sino que directamente vos lo ves a menudo esto, el pediatra, el médico clínico, el neurólogo le dice a la mamá o al papá, no, no tiene nada, son ustedes los que les tienen que poner más límites, los que tienen que Terrible. más firmes, ¿sí?
Y de alguna otra manera es como que le tiras toda la mochila al a la papá, familia. a la familia, y en realidad estamos ante la mayoría de los casos en la presencia de un niño que está necesitando apoyo porque algo está pasando en el neurodesarrollo. Pero sí existen los niños que necesitan de mayores rutinas, hábitos, límites en la casa, eso seguro, pero son los menos. Y no van a Te tener hago un impacto una tan... consulta. Sí, Maga. ¿Se da más en niños, en niñas? Tiene Fíjate una... que la proporción es mucho más común en los varones. Hay algunas estadísticas que hablan de una mujer por cada 4 varones, otros que hablan de una mujer por cada 7 varones. También hay algunos estudios que hablan que como en el TEA habría un subdiagnóstico, precisamente porque se ha visto que en las nenas el TDAH no cursa tanto con hiperactividad y con impulsividad, sino que cursa más como con dificultades en la atención. A Entonces, eso te iba a preguntar si siempre van asociadas, porque en realidad las siglas las vemos las 4 letras juntas, pero muchas veces es solo déficit de atención y a veces con hiperactividad asociada, como claro, comorbilidad sería. hay veces que vos ves las siglas que dicen TDAH, que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y otras veces solo figura como TDA, trastorno por déficit de atención. En Claro, realidad hace hincapié en lo mismo. La verdadera forma de nombrarlo sería TDAH, subtipo inatento, cuando tenemos un compromiso de la atención, subtipo hiperactivo impulsivo, cuando el chico es más hiperactivo que otra cosa, y un subtipo combinado, que es cuando el niño tiene muchos desafíos en la atención, muchos desafíos en la hiperactividad. Sin embargo, todos los niños van a presentar sí o sí, en mayor o menor medida, un compromiso de estas 3 áreas. Lo que uno cuando dice subtipo hace referencia a cuál es el desafío que más está mostrándose, cuál es el que más le cuesta al niño. Pero al fin y al cabo los niños que tienen solamente hiperactividad también van a tener desafíos en la atención, y los claro. que tienen desafíos en la atención probablemente no tengan tanta hiperactividad, pero sí pueden tener impulsividad. Contestan apresuradamente, pueden ser por ahí un poquitito de alguna u otra manera impulsivos para jugar, lo que muchas veces se les dice que son niños que por ahí son un poco entre comillas, vamos a decir, y con mucho respeto, torpes, brutos, y en realidad tienen que ver con esto, de esta impulsividad. Entonces, porque al fin y al cabo, cualquiera de los tipos de TDAH asientan en este lóbulo frontal, ahí está la causa principalmente, y ahí es donde asientan lo que se llaman funciones ejecutivas, y ahí, bueno, tiene que ver la atención, el control de los impulsos, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que esos son en cuanto a las siglas, las comorbilidades ya son otra cosa. Esto que decís vos de por ahí la torpeza, me hace pensar a mí que soy kine, que trabajo mucho con el movimiento y con todo lo que es planeamiento motor, ¿no? Van de la mano, si yo no puedo atender, no puedo planificar el movimiento, o sea, es como un proceso muy rápido, ¿no? Entonces me parece esto que decís del diagnóstico, de diferenciar los subtipos, porque realmente la atención va a ir con esta parte motora, entonces que sea por ahí torpe o la impulsividad le lleva a actuar rápido, tiene que ver con esto de que no pudo planear motoramente lo que estaba por ejecutar. Totalmente. Y fíjate que también el delinear un poco el subtipo, más allá de una cuestión de diagnóstico, te sirve quizás para poder planificar y más profundamente con otra serie de signos clínicos cuál va a ser el tratamiento. Porque por ahí un niño que no tiene tantas dificultades en la coordinación motora y solamente en la atención, y bueno, ese es un niño que quizás necesite muy poco apoyo del área de kinesiología o del área de terapia ocupacional o del área de psicomotricidad, pero en cambio aquel que tiene una gran dificultad en la coordinación motora, y bueno, ese va a necesitar más apoyo en esas áreas también, porque al fin y al cabo esa coordinación motora también se va a manifestar a la hora de la escritura, y por ende también la lectoescritura y el aprendizaje. Por eso es que muchos chicos, en conjunto con el trabajo pedagógico, avanzan mucho más rápido en lectoescritura cuando tienen una psicomotricista que está trabajando con ellos
digamos, al lado, digamos, es impresionante. Y también tiene que ver con el hecho de que, fíjate que a nivel motor, dentro de los trastornos del aprendizaje, lo más común son las dispraxias como comorbilidad. Estas dificultades en la coordinación motora que se manifiestan a nivel del lenguaje, a nivel de las acciones, a nivel de cualquier cosa que el niño quiera hacer, desde ponerse una zapatilla, escribir con un lápiz, tratar de abotonarse la camisa o ponerse la corbata del uniforme escolar, digamos, todo eso cuesta, ¿viste? Y ahí la verdad que la tarea de, por ejemplo, el psicomotricista juega un papel importantísimo. Me parece buenísimo, digamos, tu pregunta y tu aporte. La verdad que es sumamente importante. Y en cuanto al diagnóstico, ¿a qué edad se suele diagnosticar o cuándo por ahí llegan los padres a la consulta y a poder llegar a un diagnóstico? Yo pensaba recién cuando vos hablabas de esta observación en el ambiente, qué difícil es ese diagnóstico, para no caer en la sobrediagnosticación, digamos, porque en realidad, viste que ahora estamos con ese tema de diagnóstico etiqueta y cómo lo planteamos, y que ante cualquier conducta ya vemos que es una conducta problema y lo mandamos a la evaluación. Bueno, también está bueno mandarlo a evaluación porque en definitiva es el especialista el que hará ese estudio de todos los espacios como mencionabas vos. Pero me parece que es muy finito también el límite porque también está como naturalizado en la sociedad del chico problema, el que no atiende, el que pierde las cosas. Por eso es fundamental, fíjate, algo que nosotros siempre venimos hablando, y lo venimos hablando también nosotros desde que nosotros arrancamos con este proyecto que se llama Universo TEA, en lo que se llama un proceso diagnóstico. O sea, un proceso donde vos podés llegar a un diagnóstico adecuado, pero habiendo descartado absolutamente todo antes de llegar ahí, para poder, de alguna u otra manera, hacer las cosas bien, por una cuestión de respeto hacia ese niño, porque no puedes demorarte 8 meses, un año en hacer un diagnóstico, pero tampoco puedes dar un diagnóstico en una sola consulta, eso es una irresponsabilidad. Fíjate que muchos niños que son ya rápidamente etiquetados como niño problema son mandados al neurólogo o al psiquiatra infantil o al pediatra especialista en desarrollo. Entonces, de alguna u otra manera eso genera, sí, por ahí, digamos, la posibilidad de un sobrediagnóstico. Pero sin embargo, lo que nosotros tenemos es que muchas veces son derivados desde una edad muy temprana, desde los 2, 3 años, y rápidamente el profesional le dice, no, no tiene nada. ¿Pero por qué le dice que no tiene nada? Porque está sabido de que vos para poder diagnosticar TDAH, el niño tiene que tener al menos 5 años. ¿Sí? Pero si ya tiene determinado nivel de hiperactividad, si ya tiene determinado nivel de impulsividad, con 3 años, con 4 años, con 2 años, bueno, no vas a diagnosticar TDAH, es cierto, pero puedes intervenir. Claro. Porque una cosa es la espera pasiva, que es la que no te conduce a nada, que es la que generalmente va agravando el cuadro y va generando que los impactos en la familia y en la escuela sean cada vez más grandes, y otra cosa es la espera activa, donde vos estimulás, donde vos apoyás, donde vos le das herramientas a los papás, y bueno, después vamos viendo sobre la marcha si este cuadro va persistiendo o se va extinguiendo, y de esa forma llegaremos a un diagnóstico. Fíjate que hoy por hoy hay muchos chicos que están de alguna otra manera consultando con 5 años. Sin embargo, todavía hay un grupo importante que llega con 7 años, 8 años, cuando ya se ha instalado el fracaso escolar o el riesgo pedagógico es tremendo. Cuando, digamos, han desaprobado muchos exámenes, cuando la maestra ya les dijo, mirá, tiene 7 años, estamos terminando segundo grado, todavía no lee como debería leer según, digamos, su edad y su nivel a nivel de la escuela, no escribe como los compañeritos. Entonces ahí recién nos empezamos a preocupar, y por ahí hemos perdido 2 años en el sentido de que hay que trabajar mucho más, y ahí viene también el hecho de que este proceso diagnóstico, con más razón, lo tenemos que sostener, pero un poco más apresurado.
Y ahí en ese proceso diagnóstico vos tenés que empezar a pensar, a ver, ¿qué puede ser lo que a un niño le dificulte la atención o le esté generando hiperactividad? Y puedes considerar parásitos, puedes considerar hipotiroidismo, puedes considerar, por ejemplo, una diabetes, una anemia. Podés de alguna otra manera considerar algunas cuestiones como, por ejemplo, me ha pasado con muchos niños que tienen epilepsia, que por ahí tienen las crisis convulsivas a la noche y mamá o papá no se dieron cuenta, ¿sí? Y eso se manifiesta por irregularidades en el electroencefalograma y eso, digamos, genera hiperactividad durante el día. Pero la mayoría de las veces vos no necesitas pedirle 50.000 estudios al niño, porque ahí viene también lo que significa este proceso adecuado, donde vos no tan solo haces un uso adecuado del sistema de salud y de los recursos del sistema de salud, sino también no lo expones al niño de manera innecesaria. Por ejemplo, si vos ves que no tiene antecedentes perinatales de importancia, si es que no tiene ningún signo neurológico que te haga sospechar que hay alguna lesión a nivel cerebral, ¿para qué pedirle una resonancia en primera instancia? Eso es una realidad, porque muchos niños son sometidos a resonancia, electroencefalograma, etcétera, etcétera, y la conclusión del médico es no tiene nada. Sí, no tiene nada porque fíjate que más del 95% de los niños no va a tener ninguna imagen, ninguna alteración ni nada. Pero te perdes de la otra parte, que es la donde vos te vas a apoyar mucho para el diagnóstico, que es el informe escolar y la evaluación neuropsicológica y la evaluación pedagógica. Esos son realmente donde vos te vas a poder apoyar para el diagnóstico. Sí, vos vas haciendo, digamos, los estudios, un análisis de sangre seguro, podés hacer un electroencefalograma también. Quizás cuanto mucho, si vos sospechás, digamos, que el TDAH ya prácticamente está instalado y vos tenés un grado más o menos grande de probabilidades, bueno, le podés pedir un electrocardiograma si es que vos suponés que podés utilizar medicación más adelante. Pero mientras tanto, lo que vos tenés que hacer es rápido derivar para una evaluación neuropsicológica, para una buena evaluación pedagógica, porque de esa forma vos cubrís, digamos, evaluás funciones ejecutivas, evaluás aspectos, digamos, de maduración neuropsicológica y fundamentalmente ves cómo está impactando eso en el área escolar. Porque eso, como yo te decía, la escuela, la familia y la escuela son las dos grandes áreas donde, digamos, hay un gran impacto. Entonces, ¿cuánto te puede demorar una buena evaluación? La vida. Exacto. Y fíjate que esos son los dos ambientes del niño. Ambiente. Imagínate lo que puede llegar a costar hacer un diagnóstico en la adultez, donde ese niño que ahora es un adulto tiene la familia primaria, tiene la familia que formó, los amigos, el club, el trabajo, la carrera que está estudiando paralelamente. Entonces se ampliaron los ambientes. Entonces cuando vos tenés un niño y a ver, podés hacer, digamos, básicamente le pedís un informe a la maestra, viene una parte de la escala de Conners, que es para que vos puedas darle a la docente, que es una escala que se utiliza mucho, pues puedes dar a la docente que conteste algunas preguntas. Pero basta y sobra con que la docente te haga un informe, donde generalmente la maestra te informa, no copia, deambula mucho, necesita mucha ayuda, no hace caso, contesta mucho, ha tenido algún inconveniente de conducta o ha peleado con algún compañerito. Ya con eso vos te vas ubicando. Y después sí, bueno, el proceso diagnóstico también implica un trabajo en equipo. El hecho de poder contactarte con la pedagoga, contactarte con la psicóloga, a ver qué observaron ellas, si observan lo mismo que vos, si pueden cuantificar a través de estas escalas lo que vos sospechas o no. Y después también lo que es importante es que vos con la evaluación neuropsicológica y la evaluación pedagógica, básicamente, pero después le puedes agregar todas las otras, la evaluación de la fono, de la TO, del psicomotricista, todas las evaluaciones son básicas, pero necesitas arrancar de la neuropsicológica y de la evaluación pedagógica. Si vos después con todo el equipo, con los informes de todo el equipo, también puedes ver las comorbilidades, porque eso va a ser fundamental para poder diseñar el tratamiento, que es nosotros decimos acá como un traje de sastre. Es específico a medida de cada niño. No hay dos tratamientos iguales y eso te permite, digamos, de alguna otra manera seguir incentivando y seguir trabajando todas las fortalezas que tiene ese niño, porque no hay que olvidarse de las fortalezas y de los puntos fuertes,
y después apuntalar, digamos, las áreas donde él presenta desafíos, como para poder ayudarlo de una manera mucho más eficiente, pero básicamente, digamos, si vos seguís ese proceso, podés llegar a un diagnóstico bueno, ahí después vas trabajando, digamos, en el tratamiento, obviamente con un plan que lo tenés que monitorear, que muchas veces, y ustedes lo saben, tenés que hacer correcciones sobre la marcha, no importa cuál sea el diagnóstico, porque sucedió tal cosa, porque apareció tal otra. Bueno, y vas haciendo lo que se llama un tratamiento multimodal, que ese es, como les decía previamente, es como el tratamiento válido, digamos, para el TDAH. Julio, te cuento que, bueno, seguramente creo que debe ser una realidad bastante común en las localidades pequeñas de nuestro país. Acá los diagnósticos son muy tarde. No sé si usar la palabra de muy tarde, pero cuando decía 5 años, no tenemos pacientes de 5 años. Voy a seguir insistiendo y lo voy a seguir poniendo sobre la mesa porque esto se va a reflejar el día que en la clínica tengamos pacientes de 2 y 3 años y ahí estaremos en otra situación y plantear otras estadísticas también. Pero nos parece súper importante estos encuentros, no para que todo el mundo diagnostique, porque hay que formarse en el tema y hay que ser un profesional de la salud acreditado para eso, pero sí para que todos abran los ojos y bueno, como bien mencionabas vos, la escuela muchas veces es el filtro. Entonces, que los papás que miran este video y los que estamos grabando y que los docentes que también nos siguen puedan afinar un poquito la observación y estar atentos en poder derivar al área clínica para descartar. Con el no perdemos nada. Y si es un sí, ganamos muchas cosas en el cambio en la calidad de vida. Totalmente. Esto es como decirle a la gente que va a mirar este video, el TDAH sí existe. Es lo que generalmente muchas agrupaciones de mamás, digamos, lo tienen, digamos, como bien claro, y es una bandera que llevan siempre a todos los lugares donde van y en todos los reclamos que hacen. El TDAH sí existe. Y ahí es fundamental, fíjate, también la tarea del maestro. El maestro puede identificar algunos desafíos y puede comunicar y derivar, ya sea al gabinete del Ministerio de Educación o al mismo gabinete de la institución privada, o quizás decirle al papá o a la mamá: mira, me parece que hay algo que acá, digamos, le está costando mucho a tu nene, a tu nena. ¿Por qué no hacemos una consulta? ¿Por qué no hacemos una derivación? Yo te hago un informe. Porque acá el problema que nosotros tenemos con la escuela no es un inconveniente de los docentes, es mi opinión, y creo que muchos la comparten, que es un inconveniente del sistema educativo. El sistema educativo es muy acogedor para los niños que tienen dificultades en el aprendizaje. Entonces, bueno, lo ayudamos, muchas veces en el afán de ayudar lo perjudican, porque, bueno, no sabe leer, lee más o menos, pero lo hagamos que pase de grado. Y así nos encontramos con niños de 10 años que no saben leer y escribir como deberían para la edad. Pero el sistema es sumamente expulsivo para los niños que tienen problemas de conducta. Y ahí lo que nosotros tenemos que ver es que los niños con TDAH, algunos tienen problemas de conducta, pero no todos. No todos. Todos tienen dificultades en el aprendizaje. Todos. Pero solo una pequeña parte va a tener... A ver, las posibilidades de que tenga un problema de conducta serio son menos del 10%. Sí pueden tener dificultades de conducta un 60%, porque muchas veces son manejables por el docente, son manejables por los papás, o son naturalizadas en el ambiente. Pero si nosotros vamos a esperar que un niño tenga un problema grave de conducta como para recién derivar, ahí está el problema. Por eso muchos casos no llegan. Esto de la espera pasiva que se deja pasar. Qué importante que es activar lo antes posible. Exacto. Fíjate, una maestra desde el primer grado ya puede ver si un nene tiene también prerequisitos del aprendizaje, que es fundamental. A ver, él puede tomar bien un lápiz, conoce las letras, conoce los números, puede copiar, puede prestar atención, puede dibujar dentro de un margen,
cositas básicas. Si vemos que algo no está siguiendo el curso que debería seguir, hacer la derivación oportuna, porque quizás no necesariamente es TDAH, pero por ahí es otra circunstancia, es otra situación, es otro diagnóstico, otra condición, otro trastorno, como uno le O quiera a lo llamar. mejor no llega a diagnóstico, pero sí necesita un Apoyo. apoyo, la construcción de un Exacto. apoyo para que se vaya soltando todo lo que tiene que ir apareciendo. O sea, me Y, refiero que necesitar ayuda no está acoplado a un diagnóstico. para nada. Todos necesitamos ayuda en algún área de nuestra vida, en algún momento, a veces más, a veces menos, y eso no nos hace tener un diagnóstico. Y Lo muchos más importante es que en aprender cosas nuevas. totalmente, totalmente. Pero fíjate que si vos de pronto hiciste una derivación oportuna y ese niño sí tenía un diagnóstico y por ende puede que necesite muchos apoyos, yo lo que le digo a muchos docentes y a muchos profesionales con los que hacemos cursos es que vos literalmente le salvás la vida al niño. Y literalmente le salvás la vida también a toda esa familia que también va a sufrir todo el impacto de eso. Vos le salvás la vida al niño si haces una derivación oportuna, porque le evitas un montón de inconvenientes a futuro, lo ayudas en el momento justo, ¿sí? Porque puedes trabajar su autoestima, puedes trabajar, digamos, su conducta, puedes trabajar su atención, su aprendizaje. Y yo te digo que casi todos los niños, salvo algunas cuestiones puntuales, rápidamente andan muy bien con el tratamiento adecuado. Rápidamente andan muy bien con el tratamiento adecuado. Y eso es porque de pronto vos estás dándole respuesta a las necesidades que él tiene. Pero como te digo, yo creo que si vos haces una derivación oportuna, un diagnóstico correcto, oportuno, que no significa apresurado, vos le salvás la vida a ese niño. Cambiás un pronóstico. Cambiás un pronóstico. Claro, la calidad de vida. Ujú. Y ahí Totalmente. entonces te pregunto, ¿el TDAH es un trastorno neurobiológico? ¿Se cura? Como todo trastorno, si uno lo mira desde el punto de vista estricto del concepto, no vamos a hablar de cura porque no lo vamos a tomar como una enfermedad necesariamente, en el sentido que la enfermedad tiene un inicio, tiene una causa y tiene una resolución. Acá nosotros ya tenemos identificadas, digamos, las causas que tienen que ver con desbalances en noradrenalina y dopamina a nivel de la corteza prefrontal, factores de riesgo perinatales, algunas cuestiones del ambiente, pero fundamentalmente genéticas que actúan en la génesis del TDAH, pero no podemos no podemos decir que hay una cura, porque se ha visto estadísticas que hablan de una gran persistencia de los síntomas a lo largo de la vida adulta, con la diferencia que van cambiando. Eso es importante también. Si vos conoces la evolución natural del TDAH, vas a poder diagnosticar el TDAH, no importa que el niño tenga 6, 7, 8, 9, 10 o 20 años. A medida que va pasando el tiempo, la atención va teniendo cada vez más desafíos, o sea que le va costando más la atención, la hiperactividad va bajando. O sea, la hiperactividad de un niño de 4 años no es la misma de un niño de 9, ¿sí? Y ya llegada a la adolescencia, quizás aumenta un poquitito más la impulsividad, también por cuestiones propias de la edad, de lo que tiene que ver con todo el torbellino hormonal, digamos, de la misma adolescencia, la esencia misma del adolescente. Entonces ahí aumenta un poco la impulsividad. Y después lo que vos tenés que tener en cuenta es que cuando vos generalmente haces un diagnóstico en un niño de 5 o 6 años, vas a tener los desafíos conductuales, los desafíos en la atención y los desafíos en el aprendizaje. Pero después, a lo largo de la vida, a esta evolución que yo te contaba recién, se le van agregando las dificultades en el control de las emociones, las dificultades para socializar, porque le cuesta poder de alguna otra manera encajar en un grupo, le cuesta. Después también los chicos con TDAH están muy expuestos a sufrir bullying, y a medida que va pasando los años en la adolescencia, se ha visto que hay un riesgo aumentado, digamos, para el trastorno por consumo de sustancias. Y en la adultez hay muchas dificultades de pareja, muchas dificultades para sostener el trabajo, para seguir una carrera universitaria. Entonces, pero al fin y al cabo los síntomas nucleares siempre estuvieron. Entonces podemos decir que no se cura, pero pueden variar los síntomas y eso puede hacer que quizás sea diagnosticado con otro nombre en la edad adulta. En esto que decís,
el tratamiento en qué se basa. Bueno, no tiene cura, pero sí un abordaje, ¿no? Por ahí hablamos. Sí. Vos fíjate que con el tratamiento el niño puede tener a futuro una calidad de vida como cualquier otra persona. O sea, con las mismas oportunidades de otra persona. Porque cuando vos no haces el tratamiento, vos disminuís las oportunidades del niño. Vos le das el tratamiento adecuado y le das oportunidades. Entonces vos podés tener a futuro un niño con las mismas oportunidades de estudiar, de trabajar, de formar una familia, etcétera, etcétera, que cualquier otro niño. Yo siempre digo a los papás, no tenemos de alguna otra forma una forma de conocer el futuro. Entonces, no podemos decir tu hijo si va a trabajar o no va a trabajar, si va a estudiar o no va a estudiar, porque no sabemos lo que va a pasar a futuro, porque hay un montón de niños que no tienen ningún diagnóstico y a futuro por ahí les cuesta trabajar, no quieren estudiar una carrera, prefieren trabajar o el contexto los ha llevado, digamos, por otros rumbos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que va a pasar a futuro, pero si nosotros le damos las oportunidades y las herramientas, ya depende del niño y del contexto el poder tomarlas. Y fíjate que el tratamiento se dice que es multimodal, porque va a tener en cuenta al niño como eje central y a eso vos le agregás, digamos, el trabajo con la escuela, el trabajo con un equipo terapéutico que va a estar formado por todos los profesionales que puedan aportar desde su área una ayuda al niño, psicóloga, fono, kine, TO, por ahí una psicomotricista, un profesor de educación física, ¿sí? La pedagoga, la maestra de apoyo, cualquier profesional que pueda aportar desde su área algo que el niño está necesitando es válido. Y después lo que es fundamental también es el trabajo con las familias. La educación a los papás, la psicoeducación, es fundamental. Un papá que tiene las herramientas para poder ayudar a su niño en la casa es un papá que tiene un poder muy grande para poder ayudarlo, porque, a ver, el niño pasa la mayor parte del tiempo en la casa, digamos, no en las terapias ni en la escuela, entonces tenés que hacer hincapié, digamos, en la ayuda a los papás, que es lo que se llaman también intervenciones mediadas por padres, que se ha visto en muchísimos estudios que es lo más efectivo. Vos podés hacer muchísimos apoyos escolares, vos podés hacer el mejor tratamiento farmacológico, le puedes dar el mejor tratamiento farmacológico, pero si vos no ayudás a los papás, el tratamiento de alguna u otra manera no va a estar completo y no va a poder brindarle la ayuda que el niño necesita. Y la otra tiene que ver en realidad con la cantidad de horas con las que uno comparte, o sea, el terapeuta totalmente. 2 horas, 3 horas por semana quizás, y la familia vive todo el día. Totalmente, y una vez en consultorio viste, Romy, que hace, digamos, como el puntapié inicial para que se siga trabajando en la casa. Claro. Vos vas, digamos, generando a veces los tópicos iniciales para que se siga trabajando en la casa. Porque ¿cuántas sesiones de psicología puede tener un niño? 2 sesiones semanales, a veces una, a veces 2 de fono, a veces 2 de pedagogía. Porque tampoco es que le podés dar tanta cantidad de terapias. ¿En qué momento va a ser niño? Podés llegar a sumar 6 horas por semana. Exacto. Máximo, en total. Y aparte de la familia es la que va a sostener en el tiempo, ¿no? O sea, y si no están empoderados como para decir, sí, podemos acá, donde empieza... Independientemente del equipo. Claro. Exacto, sí, sí. Sucede a veces que el papá ha pasado por muchas situaciones donde ha sido de alguna otra manera, como yo te decía, señalado, atacado, y generalmente en el consultorio vos encontrás un papá golpeado con todo lo que está sucediendo. Entonces, más allá de las indicaciones que vos le das también para que pueda trabajar con su niño, parte de la labor del terapeuta también es apoyarlo, es contenerlo, es darle energía, es transmitirle algo positivo, como vos podés, quédate tranquilo, todo va a estar bien, te vamos a acompañar. Eso también le da tranquilidad al papá, le hace sentirse cómodo, acompañado, ¿sí? Y ese es un papá que se siente va a tener otra actitud para poder ayudar a su hijo. Entonces, fíjate, es sumamente importante todo eso también a nivel de lo que tiene que ver con el tratamiento, ¿no? Ese tratamiento multimodal que abarca muchas cosas. Bueno, el pie fundamental son las intervenciones mediadas por padres, la psicoeducación parental.
Julio, ¿nos podés contar un poco más específico respecto a este dispositivo que planteabas de trabajo en equipo, intervenciones mediadas por padres, respecto al tratamiento? ¿Cuáles serían esos apoyos en la vida cotidiana? Bien, los apoyos vos sabés que siempre se van a centrar en el niño, en respetando, digamos, su individualidad, como este traje que yo te decía, hecho a medida, y de ahí vos vas planeando, vas en base a las necesidades del niño, planeando algunas cosas. Por ejemplo, para la escuela, lo que te ayuda mucho es, por ejemplo, el hecho de poder acondicionar un poco el ambiente escolar. Por ejemplo, no está recomendado que el niño esté sentado cerca de una ventana o de una puerta. Lo ideal sería que vos los puedas sentar en la primera fila, al medio, lejos de cualquier distractor. También está bueno que el docente evite de alguna u otra manera el hecho de sancionar la hiperactividad del niño, sino simplemente invitarlo y pedirle que pueda sentarse, darle actividades, y algo que suele resultar muy útil es darle al niño una función para que pueda de alguna otra manera canalizar esa hiperactividad. ¿Y qué es lo que hacen muchos docentes? Por ejemplo, le dan la tarea es el encargado de borrar la pizarra, es el encargado de ayudar a otro compañero que todavía está terminando, o es el encargado de buscar el lápiz que se le perdió a otro compañero, o quizás de acompañar a la maestra hasta la dirección para buscar el registro. Entonces vos le das una función que lo hace sentir útil, que lo hace sentir muy bien, que refuerza su autoestima, y aparte canalizas un poco esto. Otra cosa que también está buena es el no sobrecargar el ambiente con muchos afiches, con muchas cartulinas, muchas flores. No tiene que ser un ambiente sobrio, como para evitar un poco los distractores. Muchas veces nosotros vamos a algunas aulas y lo que yo siempre cuento es que vos vas cerca del 9 de julio y te encontraste todavía con la cartulina del 25 de mayo. Entonces, a ver, empezar a descongestionar un poco el ambiente es sumamente importante y también eso es bueno, digamos, para la docente. Las docentes tienen que trabajar en conjunto si es que el niño tiene una maestra de apoyo a la integración. No es delegarle todo a la maestra de apoyo, ¿sí? Son ellas las maestras integradoras. La maestra de apoyo es maestra de apoyo, pero la verdadera maestra integradora es la maestra de grado. La que está a cargo del aula. Exacto, es la maestra que está a cargo del aula. Después lo que los papás los ayudan mucho en la casa son, por ejemplo, vos podés diseñar, por ejemplo, una agenda para organizar sus actividades, porque cuando yo te decía al principio que hay un compromiso de funciones ejecutivas, significa que hay un compromiso para planificar, organizar actividades, definir las metas, los objetivos. Entonces vos con una agenda diaria que sea flexible, no muy rígida. ¿Qué significa flexible? Donde des lugar a algún cambio que pueda suceder y donde el niño también pueda participar en la elección de algunas actividades, vos podés organizar mejor la rutina del niño. Julio, ¿esa agenda sí. Preferentemente que sea visual, con pictogramas? Depende del niño. Depende del niño. Hay veces que la agenda puede estar apoyada, digamos, con pictogramas y hay veces que no. Fíjate que la mayoría de las veces el pictograma resulta como muy abstracto. Entonces lo que te sirve quizás es una foto real. Es un apoyo visual hecho en una foto real y no necesariamente un pictograma clásico. Pero cualquier apoyo visual que vos puedas hacerlo va a ayudar mucho, porque no nos olvidemos que muchos niños son pequeños, recién están empezando a adquirir la lectoescritura, y que vos escribas en la agenda, capaz que ellos no la pueden entender. Al principio, después cuando ya los chicos conocen la agenda y han desarrollado lectura global, ya saben, digamos, lo que la agenda dice. Por esa agenda sí la puedes reforzar. Lo bueno es que la agenda plantee un horario de trabajo para hacer las tareas escolares. Supongamos que vos digas, bueno, todos los días a las 17 horas vamos a hacer la tarea. Entonces, vos podés después plantear en el resto de la agenda actividades de descarga, actividades recreativas para el niño, pero él sabe que a las 17 horas es la hora de hacer la tarea. Vos lo vas organizando. Y lo que es fundamental es fraccionar la tarea con pequeños descansos en el medio.
No podés pedirle al niño que haga 40 minutos seguidos de tarea. Eso no va a suceder. Pero sí podés decir, hagamos 10 minutos, descansa 5, hace 10 minutos, descansa 5. Tienes que utilizar muchos reforzadores positivos, ¿sí? Evitar los reforzadores primarios como por ejemplo caramelos y chocolates y todas esas cosas, porque después tenemos muchos problemas de peso, de caries dental, y de alguna otra manera el chico se acostumbra a ese tipo de refuerzos. Pero sí podés, digamos, reforzarlo mucho, motivarlo mucho. Lo que te ayuda mucho, fíjate, en la casa para este tratamiento son los ejercicios de relajación, el yoga, el mindfulness. Está hoy por hoy muy usado para trabajar la respiración. En la medida que vos trabajás la respiración, baja la ansiedad, baja la hiperactividad y el niño puede estar más concentrado, más atento. También puedes utilizar juegos donde vos puedas poner en práctica el tiempo de espera, la toma de turnos, que eso te va a servir a vos como para trabajar esta impulsividad y lo que te va a servir también para la tolerancia a la frustración, porque viste que hay muchos niños que por ahí pierden, se enojan, ¿sí? Entonces, bueno, te sirven, por ejemplo, ese tipo de juegos. En verano las piletas son fundamentales, ¿sí? Y después también, bueno, el respetar las terapias, el horario terapéutico, que los profesionales, digamos, puedan brindarle herramientas a los papás y que los papás también, de alguna otra manera, puedan cumplir, digamos, con las herramientas, de alguna otra manera, con las indicaciones del profesional. Y un tema que es bastante a veces controversial y tabú es el tema de la medicación, porque uno asocia TDAH con medicación. Y lo cierto es que no todos los niños con TDAH van a necesitar medicación. Y lo cierto es que no existen las cosas malas que te dicen de la medicación. ¿Sí? Sí es Sí, importante la saber que un psiquiatría tratamiento... ha avanzado mucho en eso en los últimos años. Y hay que Vos- derribar ese miedo de los papás con una buena consulta, sacándose las dudas y preguntando todos los efectos adversos que muchas veces temen respecto al desarrollo. Totalmente. Y vos fíjate que, por ejemplo, eh, el papá, cuando el neurólogo medica, se resiste. Pero cuando el psiquiatra medica, se resiste un poco más, porque por ahí, Sí. si bien ha avanzado muchísimo la psiquiatría y el pensamiento de la sociedad con respecto a la psiquiatría, yo les aseguro que si ustedes derivan le dicen a un papá, llevarlo también a la psiquiatra infantil, es como wow, es como muy fuerte. Entonces también la derivación a veces, viste, también hay que trabajarla. Eh, lo importante Recién es se que está sepan... empezando a aceptar la psicología, ¿viste? Porque antes era más, vos Exacto. estás loco y el psiquiatra está peor. Entonces, Exacto. Y fíjate que está esta cuestión como de gravedad. Uy, te derivaron al Sí. psiquiatra como que es muy grave. Bueno, esto no es real porque vos fíjate que no es la misma psiquiatría de adultos y no es la misma psiquiatría de hace 100 años. Esto es otra cosa. Está abocado al neurodesarrollo, es otro tipo de enfoque. Y lo que es fundamental es que un tratamiento farmacológico bien indicado, bien monitoreado, no tiene por qué generar ningún problema en el niño. Una cosa es que vos mediques y le digas al niño, como sucede a veces, bueno, nos vemos en 6 meses, donde vos decís, bueno, en 6 meses, ¿qué puede haber pasado con ese fármaco? ¿Le hizo bien? ¿No le hizo bien? ¿Cómo anduvo? Y otra cosa que vos le digas, venite en 40 días, venite en 45 días, que es un monitoreo mucho más cercano. Porque la medicación sí es cierto, haciendo hincapié en esto que vos decías, Romina, sí va a tener efectos adversos, pero no se van a presentar siempre. Lo Claro. que vos haces con el monitoreo de la No, medicación, más lo es vos pensaba ves desde la efectos, inquietud de los papás, viste que es claro, esa como es de lo que escuchamos en la clínica, la resistencia a la medicación. Entonces quizás porque no está tan clara cuál es la función que cumple dentro del tratamiento, o conversábamos hace unos días con un colega psiquiatra también que muchas veces el sistema es el que nos lleva a tener una consulta corta de 10 minutos, sobre todo desde el área médica, y donde por ahí escapan este tipo de detalles que son fundamentales. Y, por ejemplo, en el interior nos pasa que contamos psiquiatras infantiles
en la capital y 2 neurólogos infantiles en la capital, donde se atienden la mayoría de nuestros pacientes, y otros 2 más en zona norte. Pero para de contar, para toda la provincia, o sea, pienso que hay 4 neurólogos infantiles en toda la provincia, no puedo confirmarte si hay más, pero hasta ahí son los que conozco que se atienden mis niños. Pero está sobrecargado el sistema de salud también, entonces qué importante esto de tejer redes y apuntalar también el intercambio con el colega en salud, con el equipo terapéutico, que en definitiva somos los que vamos a terminar viendo a la familia durante todo el año, si la consulta con el médico coordinador de tratamiento es un anual. Sí. Por ahí fíjate que es cierto que el sistema está saturado. Nosotros acá en Tucumán hay veces que los chicos esperan entre 6 meses y un año por un turno en el sistema público. Acá pasa igual. Demasiado. Imagínate. Acá en el privado, hasta en el privado se espera eso. Pero porque no tenemos especialistas. Sí, sí. Las necesidades de la población aumentaron, pero no hubo un acompañamiento del desarrollo de determinadas especialidades, de la capacitación profesional. Entonces sí hace que se sature. El sistema público o el sistema privado, viste, se saturan mucho. Y más especialmente cuando vos tenés que medicar a un niño. ¿Cómo haces con una madre, digamos, donde su niño está en una situación de crisis? Esperas 6 meses para un turno. En esos 6 meses el médico no te da ninguna orientación diagnóstica, quizás te pide estudios, te vuelve a llamar dentro de 6 meses. O sea, vos esperás a veces un año y medio como para tener una resolución, entre comillas. Por eso te decía que también acá los diagnósticos son tardíos, porque ese proceso, exacto, aunque hablemos de una construcción diagnóstica, son demasiados los tiempos burocráticos que nos exceden. Demasiado. Sí, y eso juega un papel muy importante, fíjate, en el control farmacológico, porque no podés ver un niño una vez al año para controlarlo farmacológicamente, porque es un psicofármaco en un niño. Si vos me decís que vos tomás enalapril porque sos hipertenso, y bueno, capaz que tu cardiólogo te permite que lo veas cada 2 meses, pero nosotros estamos hablando de un niño que evoluciona constantemente en este neurodesarrollo. Su cerebro constantemente está madurando, está cambiando, lo mismo su cuerpo, y vos tenés que estar atento al efecto adverso y atento al efecto terapéutico que estás buscando. Entonces lo tenés que monitorear de cerca. Muchos papás tienen mucho miedo, la medicación lo va a cambiar, lo va a dopar, no va a ser el mismo de antes, le va a producir una adicción. Bueno, la medicación no va a producir ninguna adicción. Eso digamos, es mentira que produce una adicción. Lo que hace la medicación es suplantar, ¿sí?, un desequilibrio químico. Cuando yo les hablaba de funciones ejecutivas en el lóbulo frontal, hay un desbalance entre la noradrenalina y los niveles de dopamina. Entonces lo que hace la medicación, que generalmente se usa, digamos que el metilfenidato, por ejemplo, trata de normalizar, entre comillas, los valores de noradrenalina. Entonces, no es un psicofármaco, es un psicofármaco que busca de alguna otra manera compensar ese desequilibrio. Eso no te va a traer una adicción, pero eso sí puede hacer que el día que vos no le des la medicación a tu hijo sí se note, porque la medicación solamente cumple un efecto por un par de horas y después el desequilibrio químico vuelve a tratar de desequilibrarse. Eso va a persistir por un tiempo hasta que ese cerebro cambie, producto de este neurodesarrollo, que el niño madure como cualquier niño. Entonces eso demanda un tiempo, entonces no produce adicción y solamente lo damos como para equilibrar este desequilibrio químico. No buscamos un efecto de alguna otra manera contrario al que no sea de alguna otra forma llevar la atención de ese niño y llevar la conducta de ese niño a la que debería tener para su edad. Es solamente eso lo que buscamos. ¿Hay efectos? Sí, agárralo, UPA. Agárralo, UPA, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Pobre Mateo. Está ahí. Te decía de los efectos adversos. Bueno, fíjate que hay medicamentos que pueden hacer aumentar de peso, sí. Hay medicamentos que te pueden quitar el apetito, sí. Pero eso va a depender de cómo vos lo monitorees.
Si vos lo llamás al niño en 6 meses o en 9 meses y el medicamento hace aumentar de peso, vos lo vas a volver a recibir la próxima consulta con 20 kilos más. Wow. Pero si vos vas haciendo un monitoreo como corresponde, vas a poder estar atento. Y ni bien el peso se quiera disparar, puedes pedir los estudios que corresponden o puedes cambiar de fármaco. Entonces, esa es la importancia de lo que se llama vigilancia farmacológica. Vos no puedes medicar también viendo niño cómo el niño evoluciona de acuerdo a esa medicación. Claro, porque por ahí no viste ningún efecto adverso, pero tampoco has visto ningún efecto terapéutico. Entonces él te plantea, lo estará necesitando ahora. O hay muchos chicos que de pronto viene el papá y te dice, ¿sabe qué, doctor? No le di en las últimas 3 semanas el medicamento y la verdad que no noté nada. La verdad que lo veo bien. Bueno, probemos. Capaz que ya no lo necesita. Es muy difícil decir probemos y saquemos para ver cómo responde. Eso sí tiene que suceder en algún momento del tratamiento. Por eso te digo, para no cronificar el tratamiento, salvo que la circunstancia lo requiera, no puedes medicar durante años a un niño, salvo que la situación lo requiera. Si no, en algún momento vos tenés que tratar de decir, a ver, suspendamos de a poquito, veamos cómo responde y vemos. Si responde bien, seguimos en el tratamiento farmacológico, pero con los otros apoyos. Y de alguna otra manera, si vemos que no responde bien, bueno, nos sentamos y lo charlamos con los papás. Pero algo que es fundamental es que la medicación no es lo fundamental. La medicación, cuando actúa, permite que el resto de los profesionales pueda hacer muchísimo mejor su trabajo. Entonces, lo fundamental es lo que hace la psicóloga, lo que hace la fono, lo que hace la kine, lo que hace la pedagoga. Eso es lo fundamental. La medicación es la ayudita en algún momento, como para que el tratamiento, para que los papás y todos puedan actuar con las herramientas que necesitan. Te pregunto para cerrar, porque hace un montón que estamos conversando y hicimos un recorrido amplio. ¿Esa medicación es más común que se tome al momento de vivir ciertas situaciones? Me refiero, tengo pacientes con el diagnóstico de TDAH que toman la medicación 1 hora antes de venir a la terapia para en la terapia poder focalizar lo que queremos aprender ese día. Y también al momento de concurrir a la escuela. Sí, es muy común por la vida media del fármaco, que es la cantidad de horas que dura el efecto. Si vos tenés, generalmente la medicación te dura unas 6 horas como máximo. Algunas, que son de mayor dosis o de liberación prolongada, pueden llegar a las 8 horas, pueden llegar a las 12 horas, pero muy difícilmente. Entonces, generalmente vos lo vas a tener al niño con los efectos positivos de la medicación 6 horas. Entonces, vos tenés que tener en cuenta que por lo menos 4 pasan en la escuela. Entonces, sí le das antes de que vaya a la escuela para que la aproveche. Muchos papás se preguntan, ¿qué pasa? ¿Le doy el fin de semana o no le doy el fin de semana? Esa es otra duda que tienen los papás. Bueno, hace mucho, digamos de alguna otra manera, las corrientes de indicación farmacológica decían de que había que descansar los fines de semana, los famosos descansos. La pregunta es, ¿para qué descansar? El descanso no te exime de los efectos adversos, ¿sí? Van a estar lo mismo, por más que vos descanses un día, 2 días, van a estar lo mismo. O sea, no es que porque si la medicación te va a hacer tal efecto, vos descansaste 2 días, lo mitigás, no, va a estar lo mismo. Y lo que vos sí tenés que pensar es que vos de pronto ves un niño que está mucho más atento, mucho más contento, mucho más feliz, porque está de pronto escribiendo, está copiando, le está yendo bien en la escuela, se siente motivado, y todo eso cae el fin de semana. Entonces las nuevas corrientes te dicen que también lo tenés que medicar el sábado y el domingo, porque también el sábado y el domingo, con la ayuda de la medicación, puede experimentar otro tipo de aprendizaje que no es el escolar. Claro. Es más, hay estudios que han visto que el TDAH también influye en el aprendizaje incidental. Es este aprendizaje que vos tenés solamente por estar en algún lugar. Bueno, el TDAH también, digamos, tiene un compromiso en el aprendizaje incidental. Y ni hablar, por ejemplo, si vos le querés enseñar a tu nene a cambiarse, a atarse los cordones de las zapatillas, o a andar en bicicleta, o a jugar un juego. Si él está disperso,
no va a poder prestar atención, no lo va a disfrutar. Y lo que es fundamental es pensar que el niño con TDAH la pasa mal si Claro. no tiene los apoyos. No me refiero al fármaco, me refiero a todo. La pasa mal si no tiene los apoyos. Entonces, con respecto a la farmacología, sí, se da antes de ir a la escuela o antes de ir a las terapias, pero hay que darlo todos los días. Por lo tanto, sería más aconsejable entonces respetar un horario. Por Respetar ejemplo, más o si es menos siempre cada el 8 mismo horas o horario. cada 12 horas, pero respetar un Lo que horario para que se pueda también continuar ese es, fin de semana. y no darlo, digamos, después de determinado horario. Depende del niño, ¿no? Pero hay muchos niños que, por ejemplo, no le podés dar después de las 6 de la tarde, porque, por ejemplo, el metilfenidato, que es lo que más se usa, al aumentar la atención y la concentración, también puede hacer que le genere insomnio a la noche. Entonces, Ajá. por las dudas, metilfenidato, siempre conversarlo con el médico, siempre conversarlo digamos, con el equipo, no darlo en determinado horario si no es sumamente necesario. Porque sí te puede producir, muchas veces el niño viene con muchas dificultades para dormir y en realidad es el metilfenidato. Y el principal error que cometemos es darle otro fármaco para que duerma. Entonces, de alguna u otra manera, vos con un fármaco estás tapando los efectos de otro, cuando Del solamente otro. lo que tienes que hacer es mudar la toma unas horas antes. Por eso, como yo te decía, lo fundamental es conocer al niño, conocer el fármaco, conocer puntualmente todo eso, pero eso tiene que ver con el hecho de visitar, que el niño visite el consultorio con periodicidad. Si no, me imagínate, vuelven 9 meses, no sabes ni cómo se llama, ni cómo se llama la mamá, esas cosas suceden. Sí, tal cual. Maga, ¿querés agregar algo? No, la verdad muy claro, me encantó la charla, me clarificó un montón las ideas, porque se sabe muy poco y se habla mucho. O sea, en esto de la desinformación, ¿no? De la, por ahí lo que hablaba, ¿no? Y del diagnóstico, no diagnóstico, lo explicaste súper bien, porque agradecida por la información. Bueno, me alegro muchísimo que les haya resultado práctica y que ojalá les resulte práctica, digamos, y clara a toda la gente que mire el video, ¿no? Así que, bueno, y muchas gracias, digamos, a ustedes por la invitación a realizar este video y, bueno, y muchas gracias por haberme escuchado. Sí, creo que tus palabras sencillas colaboran para que esto se entienda, Uy, que hicimos un recorrido por todo, de la infancia a la vida adulta, y pensando en ese abordaje multimodal. Así que agradecido, Julio, y Bien. bueno, hasta la Gracias próxima a ustedes. entonces. Sí, sí, lo que necesiten ustedes y toda la gente de Barrilete y de su comunidad cuentan conmigo, así que ya seguramente nos estaremos encontrando de nuevo. Bueno, muchas gracias a los seguidores. Nos buscan en las redes, en Facebook, en Instagram. Y acá les vamos a dejar en el video las redes de Julio también para que se puedan contactar con él. Así que gracias a todos.